acá está Emma Marrero del Partido Demócrata. Ella quiere, ¿verdad?, que la identifique así. Estadista. Vale. Para acordárselo a la gente. Por eso, para acordárselo a la gente. Ada Álvarez Conde del Partido Popular Democrático. ¿Sí? ¿Todavía? Claro. Ok, vale. Ok. Manuel Rodríguez Banch del Movimiento Victoria Ciudadana. ¿Todavía? Sí, claro, y de la Alianza. Muy bien, ahí está. Bueno, ya yo pregunto, porque como hay tanto cambio últimamente, y bueno, vamos por allí. Oiga, bien, ¿escucharon algo del segmento anterior? Nada. El gobierno tiene una ley Un pedacito, que tiene... pero yo soy parte de esa comisión, ¿Ah, así sí? que Ok, puedo pues hablar dale. de la vista. Cuéntame, ¿por qué el gobierno de Puerto Rico, que se matan escribiendo leyes allá, yo les digo el libro gordo de Petete y todas esas cosas, y escriben, luego le exigen a la gente que cumpla las leyes, pero el gobierno no cumple con la ley que tiene el gobierno que cumplir? Claro. En resumen de lo que está pasando es que hay un comité conjunto de cambio climático y se hizo un informe compuesto por expertos, que aquí tenías a dos de parte de ese comité, son ellos dos, más Adam Monzón, hay que como quiera nombrar más, pero se hicieron 2 tomos y se supone que esto se aprobara la legislatura pasada. Se supone que desde la legislatura pasada se viera, pero más tardar en junio yo radiqué una resolución para que se cumpliera con la ley, ¿verdad? Fin de sesión. No se hizo, ya hubo una vista conjunta y como que todavía no ha quedado muy claro si en efecto se va a aprobar el plan. Yo por lo menos ahí propuse, y el mismo, ¿verdad?, el doctor lo dijo, que se aprobara y que lo que se hiciera fuera hablar de qué implementaciones se iban a hacer a corto, mediano o largo plazo. El reto o la excusa del plan, pasaron 2 cosas. La otra vez no se quiso atender porque llegó en enero y era como que da poco tiempo, se va a acabar la sesión o en marzo. Y ahora pues ha sido es caro. Entonces por eso yo he hecho algunas resoluciones de cuánto nos cuesta no hacer nada y un poco que ya que es realidad, pues que entonces tenemos que hacer un plan. Yo he propuesto numerosas veces, pongan que se puede hacer ahora, vuelvo a mediano, corto, largo plazo. Es caro no actuar. Claro, y Entonces, te interrumpo, es sí. caro y no van a poner más impuestos, porque con los chavos que se van a economizar de los vagones que no se hace nada con ellos, pueden pagar lo que sí nos importa para salvarnos la vida, porque es una isla, ¿verdad? Y todo el mundo quisiera verla bien grande, pero no es tan grande, es isla. Archipiélago, vamos. Pues obviamente necesitamos y es una prioridad. Así que los chavitos deben estar, porque le sobran chavitos por todos lados al gobierno, todo, ¿verdad? Este presupuesto es el presupuesto más alto, así que sí. Mi plan, y con esto termino, aquí hay 2 cosas. Uno, mi postura siempre ha sido, apruébalo y vamos, no más atraso, pero sí se hace, que es lo más que, las top 3, ¿verdad? Que se pueden hacer y poco a poco, ¿verdad?, yo pregunté aquí implementando. cuál era el top 1. Y segundo, el tema de que a pesar de que Trump quiere ignorar completamente este tema, no podemos ahí depender de lo que pasa en Estados Unidos. O sea, aquí no puede venir la gobernadora, esto no es un tema porque a Trump no le gusta, digamos, cambio climático. No. Nosotros somos los más afectados, no se puede negar el cielo por la mano y hay que hacer algo. Hay una diferencia entre la nación americana y el territorio americano y Puerto Rico. No sé, usted mire el mapa y usted me dice, ¿verdad? Y aún ellos están... Sí, pero si ellos tienen para dónde irse y se mudan y se mueven. Aún Estados Unidos... Cogen el carro y se van. Aún Estados Unidos hoy, por consecuente de nosotros, han ya tenido problemas por quitar fondos, como fue lo de Texas, otras cosas, los warnings de las inundaciones, o sea, sí, pero no es el lo mismo. Quitar fondos para que al día de hoy nosotros no sabemos si el NOAA estaba en la 100, que no querían ponerlo Voy en español. Voy a moverme a... O sea, tenemos que Pero ver con eso. Quisiera hacer un comentario sobre el asunto, y es que hay una necesidad urgente de transicionar a fuentes de energía renovable de inmediato. Y hay, como hemos visto, unos intereses de la industria del petróleo que se oponen terriblemente a hacerlo. En Puerto Rico se está discutiendo de nuevo el gas natural, como si fuera una transición hacia energía renovable. Sí, que y no natural lo es. tiene, bueno, no lo es. Entonces, yo creo que hay una urgencia, como lo dices tú, y aquí en este panel no hay controversia en cuanto a eso. Hay que tomar medidas inmediatamente. Y hablando de costo, ¿cuál es el costo? La supervivencia nuestra. O sea, no hay manera de valorar. Sobrevivir. Ahora mismo ya sabemos que si viene un huracán, lo dijo aquí en exclusiva, el de los detallistas de las gasolineras, que no se habían reunido con ellos. Una de las crisis más grandes que nosotros tuvimos fue la distribución de gasolina. Eso no se ha atendido al sol de hoy. Pues nada, venga. Así las cosas. Casablanca despide a Andrew Biggs. ¿Qué te parece?
otra tragedia, no por Andrew Biggs, sino porque seguimos viendo cómo se descompone una junta que paraliza la operación gubernamental y no vemos, por lo menos yo, ninguna proyección o ninguna estructura de que pareciera que Pero se va a Domínguez dice ejecutar. que eso no se había parado nada, que las conversaciones seguían normales y que todo se seguía aprobando y que todo estaba en orden. Bueno, para aprobar transferencias entre partidas presupuestarias se requiere la aprobación de la Junta. Y para que en arroz y habichuela, si el Departamento de la Familia tiene 10 pesos disponibles, por hablarlo así, en la partida de servicios profesionales y lo necesita para nómina, tiene que pedirle permiso a la Junta para mover ese pote. Pero Emma, nadie del gobierno ha salido a decir que esto es una crisis. Por eso. Ese es el problema. Ese es el problema. Yo ayer Ese es el estuve problema. reunida de casualidad con la Junta, lo que queda, bueno, literalmente yo O sea, que estaba ellos no reunida y reconocen la salió crisis que tienen. Para el mí es una gobierno, crisis. El gobierno no. Y me preocupa, y lo he dicho 100%. Yo no tengo problema con la gente que cree la estadidad por la representación, por whatever. Pero yo creo que el problema grande que tiene Jennifer González fuera del revolú que tiene del gobierno es la constante necesidad de alinearse con las políticas trumpistas. Entonces lo que estamos viendo es un Trump que está, ¿verdad?, tomando unas decisiones que todos lo sabemos, de quiero quitar y quiero poner mi gente y quiero, ¿verdad?, pero a cuesta de que... Y es bien radical Cosa de hacia que- hacia la extrema derecha. O sea, Andrew Biggs no es amigo de nada. Andrew Biggs propone la privatización del seguro social, propone una serie de cosas y fue removido de su Ya se puesto fue, por sí. las expresiones. Por las expresiones. Por las expresiones suyas, planteando que fue injusto que destituyeran a los compañeros suyos de la Junta, claro. que no, para mí no genera ninguna simpatía a la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Y hay Totalmente. un Claro. desastre terrible en los ajustes anteriores, con los cuales nosotros tendremos que... Trump que- sobre la estadidad. Emma, la estadidad es ridícula. Queremos arreglar el lugar, pues la estadidad es ridícula, es inaceptable. Y los demócratas la quieren porque obviamente los demócratas tienen alrededor del 95% en esta pequeña área. Él está hablando de la estadidad para Washington, Washington. Para Washington. Yo siempre pensé, y siempre se lo decía a mis amigos republicanos, el peligro para el movimiento estadista se llama Trump. O sea, totalmente. Quien ha tomado posturas radicales en cuanto a apoyar la estadidad o el cambio de la descolonización ha sido el Partido Demócrata. Si nosotros analizamos el uso y costumbre de Trump, Trump mira las cosas en dinero. Punto. Claro. Él no piensa en el impacto en los derechos civiles, en cuanto hayan invertido en Puerto Rico desde que se comenzó en el 1952 el ELA. Eso para ellos es indiferente. Entonces, a mí me preocupa el perfil de los republicanos que están dándole la vuelta a la isla. O sea, esto es un desastre lo que Claro. pudiera pasar. O sea, absoluto. Yo decía, bueno, vamos a tener que ir pensando en la declaración de la independencia o de la estadidad pronto. Una de las dos, porque es que de verdad yo, y lo hemos hablado, para mí esto es trágico, lo que va a pasar en la operación del gobierno. Bueno, No sé. Bueno, creo que esto, fuera de todo lo que han dicho, abre otra caja de Pandora. Y es que si hueles a demócrata, no te quiero. Así que para mí este ejemplo de decir DC no puede ser Estado, que ha sido una lucha que ellos han tenido, porque sería demócrata, es simplemente una bofetada para lo mismo que le dijo a Ricky cuando vino lo del huracán. Correcto. De si me aseguras que hay republicanos, sí. Y vuelvo y repito, no sabemos si esos son los mensajes que está llevando nuestra gobernadora, que se declara republicana. Decir, no, aquí vamos a hacer esto republicano, no te preocupes, hago lo que tú quieras. No. Porque es que están peor, muy es peor. complacientes, no están combativos a defender a Puerto Rico. Sí. Es peor, ni siquiera es republicano, es que sea MAGA, porque Andrew Biggs es el Correcto, ejemplo antes. O sea, Andrew Biggs es correcto. republicano. Correcto. Es de la corriente de Bush, por ponerle Correcto. alguna corriente. Pero ni siquiera es eso, es que no sean de MAGA. Y yo creo que el tema del asunto de la relación con el gobierno federal entre los territorios es un asunto de autodeterminación. Al final del día es un asunto de la gente que vive ahí. Y las expresiones de Trump no deben desanimar a nadie por luchar por la autodeterminación de ese pueblo en Washington, D.C. o en Puerto Rico. O sea, nosotros tenemos que ser conscientes de que Trump es una persona, como dices tú, que analiza las cosas como si fuera un negocio. En segundo lugar, que actúa impulsivamente y tiene que recoger vela la Totalmente. mayor parte de las veces que se expresa. Pero no podemos por eso ni resignarnos ni renunciar No, a la pues, al demanda contrario. de no, autodeterminación. vamos a hablar ya, una vez ustedes están determinados, me voy yo a soplar un poquito porque, mire, ¿sabes lo que me pasa a mí? Cada vez que dicen maga, yo me acuerdo de doña Maga Rosselló. Entonces me viene de nuevo el pensamiento de Maga. Pero bueno, vamos a hablar de miles de estudiantes en el inicio de clases arrastrando el rezago en materias claves como la matemática. Aunque bajó levemente la tasa de repoblación, las escuelas públicas registraron más de 124,000
calificaciones de D o F en materias clave. ¿Ok? ¿Qué es esto? Otro desastre. Otro desastre. Y nosotros llevamos años que estamos bajo el promedio de la media de Estados Unidos, ¿verdad? Los otros estados o jurisdicciones en las materias principales. Entonces, una cosa no va compaginando con la cantidad de maestros que tiene el sistema, la cantidad de escuelas versus la cantidad de estudiantes, que son acerca de 800,000 estudiantes, ¿verdad? Por redondear un número, y de maestros como 24,000. Que si tú haces el cálculo, pues se supone que hayan menos estudiantes por maestro, Sí, que haya una que haya mejor mejor educación diferenciada, etcétera, pero no estamos viendo otro componente como por ejemplo la deserción escolar que iba a comentar. Ahí acerca, el año pasado 9,000 estudiantes se fueron. Es absurdo. O sea, en Puerto Rico los estudiantes que entran a la escuela superior, cerca de 9,000 no terminan. Pero eso no pasaba tanto sí. así antes. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que hay varios elementos. Uno, el rezago de la pandemia que se manejó terrible. Totalmente. Se manejó Yo creo que eso Totalmente. todavía está Eso está presente. todavía Y eso ahí. es un tema que vamos a tratar a profundidad en algún momento, En porque se- ahí hay una situación. En segundo lugar, a mí me parece que, bueno, se han cerrado escuelas, porque se ha reducido la población en Puerto Sí. Rico y se ha reducido la población de estudiantes, pero no se ha atendido realmente la reducción de los estudiantes por maestro. No se ha Correcto. atendido esa situación. Ya, sí. Y hay un elemento adicional. En Puerto Rico había un sistema que podía tener deficiencias, pero había escuela en todos los barrios. Y la gente no tenía, los estudiantes no tenían que incurrir en sacrificios, ni caminar muchísimo, ni tomar transportación pública, que no hay en Puerto Rico, para llegar a su escuela. Eso cambia hoy. Ahora hay estudiantes que tienen que moverse casi una hora para llegar a su centro de estudios, luego regresar a su casa para poder tener atención. Y por otro lado, la precariedad en el trabajo que la mayoría de las familias en Puerto Rico tiene que tener para sobrevivir más de un puesto de trabajo. O sea que hay un elemento... Yo voy más por la Y ni hablar de desigualdad que- y la pobreza, Sí. porque la gente, verá, antes sí caminaba muchas millas para estudiar y estudiaban. Pero y, no- y no lo llevaban a la escuela. ¿Verdad? Era como cuando, ¿verdad? La gente no siempre tuvo energía y agua en sus casas, y Puerto Rico creció más en esa época que lo que está creciendo ahora, en todos los sentidos, hasta en población. Así que bueno, que es ahí pues que la gente haga un sacrificio, el que tenga que hacer un sacrificio lo haga. Me parece que, pues, si quieres salir adelante, pues te toca lo que te toca, ¿verdad? Todos hemos caminado a la escuela alguna vez y evidentemente, pero ese deseo, yo creo que hay un problema con el deseo de superación. Yo creo que hay un problema porque antes la gente caminaba. O sea, mi mamá caminó para la escuela toda la vida, hasta el Jurutungo, con un solo par de zapatos. Y bueno, y eso a la gente lo hacía porque tenía era otra mentalidad. Y eso se del superó, deseo. Sonia, eso se superó y hubo escuelas Y hubo- para evitar eso. De acuerdo. Pero el problema ahora mismo es que tú lo planteas. Tu mamá caminó y tenía la posibilidad y tuvo la posibilidad de tener movilidad social. Ese es de el mejorar. punto. Hoy en día, Ese es el punto. los jóvenes, el país, no tiene la Sí. posibilidad Ese de es el hacer punto. nada. Tú ¿Cuál te es- cuál educas, es? pero no tienes movilidad Claro, social. pero- Entonces, ¿para qué me educo? pero Ese es sí. el problema de fondo, porque la intención de querer superarte, yo quiero que todo el mundo la tenga. No importa Claro. cuál sea tu necesidad, tu struggle, lo que tú tengas que Claro. sobrepasar, tú tienes que sobrepasarlo para poder triunfar y lograr lo que quieras en la vida. El punto es si tienes todavía las ganas, porque hay una motivación. Claro, pero ahí voy a añadir dos elementos, uno de la escuela y uno de lo que estás diciendo. Añadamos a la ecuación que hay cada vez más el sistema educativo público tiene más población de diversidad funcional, que ahora es casi Ah, bueno, 40%, pero eso es otra cosa. que ni siquiera tiene los servicios. Chica, pero la mitad de pero la población. Claro, pero entonces añádele lo que estás mencionando. Cómo hablamos del COVID, pero vamos a hablar antes, desde María para acá. Qué motivación, qué movilidad, qué esperanza se ha visto. Y con el respeto, ¿verdad? Yo lo digo y no lo digo porque sea popular, es que llevan 8 años para 12. Lo que ha cambiado es quién gobierna. Pues mi mamá me decía, voy a traer esto aquí, mi mamá me decía, ay, Adita, lo que pasa es que educación, que tú haces algo y en 4 años lo cambian. Sí. Y bueno, para eso se propuso el plan decenal, Sí. para que Es verdad. trascendiera Sí. los cuatrenios. Pero si fuera Tu por mamá eso... te decía la verdad. Pero yo quiero le que dije, sepa. mami, pero si lo vemos a ese punto, este gobierno lleva no decenal, 12. Entonces Ajá. yo no puedo decir, yo no puedo adjudicar, esto está mal, que hemos hecho, se lleva Traes tiempo. otro problema de fondo, Sí. que es el problema del cambia de Sí, gobierno la que no nos continuidad. crea continuidad y estabilidad. Y quiero que la gente lo escuche. Y del secretario de porque Educación a veces, por corrupción. Claro, a que veces no uno ayuda. dice, no, porque saco a este para poner al otro o lo que sea, pero al final hemos tenido un problema de continuidad porque, como yo les digo, el Power of One, quien lidera es ese One. Y ese One tiene una visión. Y esa visión no es la misma de Jennifer que la de Pierluisi, ni la de Pierluisi que la de Ricky,
hay todos son del mismo partido y todos tienen visiones distintas. Correcto. Totalmente. Y hay un elemento también de desvío de fondos públicos a bolsillos privados. Fíjate que se ha reducido las escuelas, se ha reducido la cantidad de estudiantes, pero el presupuesto sigue siendo enorme. Y hay cientos de contratistas privados haciendo cuanta cosa te puedas imaginar y se ha desatendido el servicio directo a los estudiantes y a los maestros. Yo lo digo aquí todos los días, pero como tú fuiste subdirectora de OGP, yo siempre me gusta que tú me vaquees. Dime, 5 billones. Era el más grande, el presupuesto más alto lo tiene el Departamento de Educación. Y un reto que tiene que ver con Trump, con las políticas de diversidad, que la gente también las critica, lo del famoso DEI, dicen que no le va a aplicar a Puerto Rico, pero la mayoría de nuestros estudiantes caen bajo los límites de diversidad, sobre todo con el desaprovechamiento académico. Antes, con los programas de Obama, School Improvement Grant y demás, había tiempo de horario extendido, había tutorías, había apoyo a los maestros, había coaching, todo eso hay que quedar quitando. Y ahora lo que hay es interlock, una escuela atendiendo 2 comunidades, interlocking, precariedad. Quiero que me expliquen esto porque me perdí aquí. Totalmente. La gobernadora vetó el proyecto que prohibía el encarcelamiento indefinido de pacientes mentales. ¿Qué es esto? No, y tengo que decir que estuve en el Senado cuando se presentó esto. Respira, dale, vamos. Esto es un proyecto y voy a defender a la compañera María de Lourdes que lo presentó, Chats lo avaló, votamos a favor por unanimidad, todos a favor, ¿ok? Esto María de Lourdes Santiago trajo, ¿verdad? Y Chats le dijo que en efecto, y volvemos, todos estuvimos a favor, que de la misma manera en que hay unas personas que después de un cierto tiempo, los abogados saben, ¿verdad? Pues yo voy a decir lo que sé, ¿verdad? Que después de cierto tiempo te tienen que sacar si no due process, ¿verdad? Legal, pues a las personas que estaban pacientes mentales o que tenían un asunto de salud mental no les estaba aplicando lo mismo y que ella había enfrentado visitar personas con demencia que estaban encarceladas. Sí, sin términos indefinidos. Y entonces se aprobó en Senado, fue a Cámara y ahora vemos que llegó a la legislatura. Lo único que se me ocurre es que haya dicho que María Lourdes lo escribió, porque es que yo quisiera saber por qué. ¿Qué te parece? No tengo otra razón. Pero ¿hay alguna razón racional? ¿Hay alguna explicación lógica para que una persona que ha sido, ¿verdad? Esto está aprobado en ambos cuerpos, y que una persona que fue encarcelada, ¿verdad? Y aparentemente no se puede llevar a juicio porque tiene una situación mental y no se ha puesto el juicio y tal, se mantenga ahí perennemente? Ninguna, no, eso es un elemento de crueldad, es un planteamiento que se ha hecho reiteradamente, está el elemento de crueldad, de humanismo, o sea, no hay ninguna razón que justifique tener una persona que es incapaz de enfrentar un proceso criminal, privada de libertad, en un hospital que tiene unas condiciones terribles además, porque no puede tener la posibilidad de hacerlo. Y aquí lo discutimos en un panel anterior, de hecho el día que se presentó yo creo, y es un proyecto que precisamente logró el consenso de todo el mundo en unos cuerpos que tienen distintas cosas. Entonces se veta por la gobernadora. Yo no veo ninguna razón. Pues yo necesito que alguien me explique esto. Mire, productora Carla Cristina, busque a alguien que me diga por qué. Porque es que no son estas cosas que van más allá. Son cosas que van más allá y volvemos. La política bruta no puede seguir prevaleciendo. Si de alguna manera el salpa afuera, no sé. Básicamente, la gente que es especialista y que entiende de estos temas dice, mire, una persona que está incapacitada o que fue llevada allí, tiene una situación psicológica, emocional, la que sea, hay que tratarla, hay que sacarla, hay que, de alguna manera hay que hacer algo. Nada, ¿por qué va a permanecer en la cárcel permanentemente sin verse en un juicio? Porque el hecho es que hay que verle el juicio. O lo encuentras culpable o lo libera. Sí. Y no, que sobre todo teniendo en cuenta que la salud mental en Puerto Rico está fatal. Claro. O sea, fuera de control. Yo creo genuinamente, y lo he dicho reiteradamente, yo que trabajo con el tema de la violencia, que obviamente ha sido un tema reciente, pero lleva bastante tiempo y acumulándose, entre otras cosas, ¿verdad? Desde María para acá ha sido peor. Aquí no estamos listos para atender los casos si todos se levantaran hoy a llamar a decir que tienen un caso. No. Hoy, niños maltratados. Bueno, estuvimos con un folder ahí de 5,000, 7,000 niños engavetados que no se le habían dado el proceso en Departamento de la Familia. Si aquí la gente llamara, yo necesito un especialista, hay maltrato, no dan. Porque eso es un ejemplo de que el mercado no puede resolverlo todo como nos quieren plantear. La salud no puede estar sujeta a los parámetros del mercado. Ha sido un fracaso hasta el día de hoy. Tuvimos un sistema de salud
que también tuvo deficiencias, pero por lo menos había una estructura, había centros de diagnóstico y tratamiento, había hospitales regionales públicos, y ahora no hay salud pública en Puerto Rico. Y entonces eso se refleja también en los más vulnerables, que son las personas que tienen problemas de salud mental, que están privados de libertad. Sí, totalmente. No, y si tienen, por ejemplo, médicos que no... O sea, que hay más psicólogos... O sea, no hay razón por la cual un psicólogo en trabajo social en Puerto Rico no tenga trabajo. De acuerdo, Punto. porque hay mucha necesidad. Bueno, hablamos con Emma Marrero del Partido Demócrata, con Ada Álvarez Conde del Partido Popular Democrático y Manuel Rodríguez Banch del Movimiento Victoria Ciudadana. Vamos a hablar un poquito de los furgones en los muelles. Mire, Sóplate, Sonia. ya está. Mire, este programa, además de costarnos alrededor de 20 millones anuales, Emma, saca números, en el 2019, esto lo hablamos ayer, pero quiero que ustedes me comenten sobre esto. La Oficina del Contralor emitió un informe donde señala que el contrato contiene cláusulas leoninas. Sí, me escuchó bien, que era un contrato de esos hechos por los que dijo hoy el expresidente del Senado, qué sé yo, los panas o los amiguitos, qué sé yo. Bueno, pues accede a pagar a la empresa tarifa regular, aun cuando no se escanee la totalidad de los vagones. Pero yo te voy a pagar como quiera, porque yo te quiero mucho. Así que, obviamente, como te quiero mucho, te voy a pagar. Ahora mismo el informe detalló claramente que no se inspecciona el 100% de los contenedores, lo cual sabíamos. Ahí puede entrar droga, ahí pueden entrar armas, ahí puede entrar todo lo que sea. Todo, incluyendo todo lo que nosotros necesitamos como país, ¿verdad? La comida, esto, lo otro. Pero este contrato ha estado vigente. Más pestañea. Este contrato no tiene, supuestamente, que el exsecretario vino, que no hay muchas garras no había como salir de él, entonces se lo llevó a la Junta y que la Junta pues tampoco actuó. O sea, ¿qué es esto? Yo te sigo escuchando y me da angina de pecho, porque todas las discusiones que hemos tenido en lo que va de programa representan cómo está fragmentado el gobierno, la falta de estructura. O sea, esto es, como dice una muy buena amiga, un papelón del tamaño de África, porque si te fijas, sucedía lo mismo con el contrato de Luma. Así o sea, ¿no? Aquí tenemos un problema grave. Ya lo he dicho 1000 veces. De fiscalización de los contratos que el gobierno ejecuta. Tú sabes que hasta lo que yo sugerí que hicieran, yo dije, pues mira, quitarle todos los poderes a los secretarios y que tengan que someterlos a un grupo, pero eso crea una burocracia. O sea, no es real. Entonces, por otro lado, ¿quién hace estos contratos? Esto lo hemos visto en educación, esto lo hemos visto en salud, esto lo hemos visto ahora en Puerto, esto lo hemos visto, oye, pues que lo hemos visto en todos lados. Es como si fuera un corillo de gente, abogados, no sé, serán tontos, y un corillo que hacen, por eso, perdón, Kerry, les doy el beneficio de la duda. La listería. Les doy el beneficio de la duda. Que hacen estos contratos, que pillan al gobierno, pero tenemos unos secretarios que nos representan, unos funcionarios allí que nosotros pagamos para que nos representen a nosotros los constituyentes, que firman esos contratos, no sé, sin leerlo, no sé. A mí, ahora que tú lo dices, me crea suspicacia porque la mayoría de los contratos que yo vi en gobierno tienen una cláusula en donde dice que la Secretaría de la Gobernación puede prescindir del contrato en cualquier momento. Entonces, pues no sé si no sé si esa cláusula está en todos los contratos, ahora que tú lo dices, o solamente en unos contratos particulares, porque dice prácticamente. El gobierno de Puerto Rico es la única parte en un contrato que nunca puede liberarse de él. No. Es la única parte. Todos los días, sí. los días en Puerto Rico se rompen contratos, se cancelan contratos, se rescinden contratos, y si no se pueden rescindir sin recurrir al tribunal, se va al tribunal. Claro. El gobierno de Puerto Rico es incapaz de hacer eso. Yo es creo, el único, mejor no lo pudiste pero yo creo genuinamente que fuera de fiscalizar los contratos y las compañías contratadas, tenemos que ir tras la gente anormal o lista que hace los contratos o que los procesa. Pero ahí hay un elemento también ahora. Porque Fíjate que antes había toda una serie de manejamos. Funcionarios públicos que se encargaban de hacer eso. Por eso. Y hoy eso lo hacen contratistas privados. Fíjate Claro. que los que redactan los contratos son contratistas privados del gobierno. O sea, esto es todo un que afuera. genuinamente, lamentablemente, tengo que decirlo, en el caso de, por ejemplo, que digan, secretario de Gobernación puede cancelar, pero si esos contratos vinieron quizás de arriba, pues no vas a tener un secretario que esté vigilando que se cumplan por el bien de Puerto Rico, porque responde también a otros intereses. Ay, mira, de verdad. Triste, pero es la que es. Y Mira, tenemos te que quitar agradezco eso. que me hayan acompañado en la mañana de hoy. Yo pues no tengo más opción que soplarme. Gracias. Conversábamos con Emma Marrero del Partido Demócrata, con Ada Álvarez Conde del Partido Popular y con Manuel Rodríguez Banch del Movimiento Victoria Ciudadana. Gracias por acompañarme, gracias por las reflexiones. Gracias por la Bueno, y invitación. ustedes no se olviden de seguirnos en las redes y continuar, por supuesto, allí la conversación. En breve hablamos con los comerciantes que demandaron al gobierno. Bueno, vamos a hacer una pausa, ya regresamos.